Seguimos con, hoy nos toca verano y atención, la autora de este libro, La corrupción mata, Florencia Halfon Laxman, está con nosotros. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Flamante libro este que pueden adquirir, muy interesante, porque, bueno, básicamente nosotros tenemos un historial lamentablemente muy extenso en materia de desgracias y tragedias, da la sensación siempre evitables. ¿Es así, Flor? Bueno, sí, de hecho hoy ocurrió, ¿no?, de la magnitud de todas estas, Sí, pero es cierto. ese vuelco El micro. Micro que tanto venimos diciendo, micro de doble piso, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva es algo que todo el tiempo parece que se estuviera anunciando. Y de hecho en todas estas tragedias, son las tragedias de los últimos 20 años, una selección, si querés, un poco arbitraria, pero para mí las más contundentes, desde Cromañón hasta Ara San Juan, Inundados de La Plata, la explosión en la escuela de Moreno. Y en todos los casos los familiares de las víctimas están diciendo, ojo, porque esto puede volver a pasar. Vos sabés que yo empecé a leerlo y bueno, empecé por Cromañón, que es por donde arranca, y la sensación todo el tiempo es que incluso en situación, cuando Chabán dice se van a portar bien, digamos, como en situación nos vamos dando cuenta, esto está mal, y más allá de los controles que siempre deben haber del Estado y muchas veces no hay, nosotros como ciudadanos también nos vamos dando cuenta de que hay algo que está mal y seguimos adelante, ¿no? Yo me quedé pensando mucho eso escribiéndolo, casi como si tomara verdadera conciencia en ese momento y mucho ahora con las notas, porque pienso, bueno, uno habla de la responsabilidad del Estado que por supuesto se tiene que analizar y en muchos casos se tiene que penalizar. La responsabilidad de muchos individuos, hay muchas cosas que analizar. Pero después, ¿cuántos de nosotros íbamos a recitales y no nos hacía ruido que alguien prendiera una bengala en un lugar cerrado? Ibarra dice en el libro que si hoy prendes una bengala en un ascensor pasaría lo mismo. Bueno, pero ahí nos damos cuenta de que igual confluían un montón de otras cosas que funcionaban mal. Yo pienso qué es lo que nosotros, incluso en estos casos donde convocan a una manifestación y no estamos todos en la manifestación. De hecho, hay poca gente en las manifestaciones de los familiares de estas tragedias. Sí. Y sin embargo nos parecen cosas dramáticas que no queremos que vuelvan a suceder, que por ahí un poco nos generan conciencia y sin embargo no estamos ahí. Creo que tenemos poca conciencia ciudadana, poco reclamo, poca sensación de que nosotros podemos hacer algo. Y en algún momento vamos a estar ahí. En algún momento da la sensación que esto es una lotería, digamos. Hay alguien que hoy se subió a este micro y seguramente no tomó dimensión, no tomó conciencia, no hizo un reclamo de que los micros de doble piso evidentemente no son todo lo seguro que deberían ser. No sé, no tengo los detalles, pero por ahí viajamos en transporte público y nosotros no nos ponemos un cinturón de seguridad cuando tomamos un taxi. Y esto me incluye porque realmente yo no lo hago. Totalmente. Y estoy acá hablando con vos y vuelvo a yo también tomar conciencia, pero me da la sensación de que nos cuesta tanto y no termino de entender por qué. Hablaste, digo, es un análisis sociológico si se quiere y hasta psicológico también de por qué tanta anomia entre nosotros, ¿no? Yo pienso que es un poco que no queremos pensar que nos puede pasar. En las convocatorias de ECOS, este micro que choca con los chicos que volvían de una escuela rural de Chaco, los familiares tienen como consigna desde el principio, todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Y nosotros lo repetimos y realmente lo sentimos, pero no estamos siempre ahí con ellos para acompañarlos. Lo digo casi como un mea culpa porque todas las veces que acompañé a los familiares lo que más siento es que no se trata solamente de acompañar, por supuesto, el dolor de ellos, que es en ese momento lo más importante, pero después es, porque en definitiva ellos muchos luchan porque se haga justicia y luchan para que no vuelva a pasar. Y nosotros no estamos a veces. Pero ya están luchando por los demás. A esa altura, claro, a ellos ya les pasó. Exacto. Y sí, hay algo que no van a recuperar y que es muy dramático. Por ejemplo, y pienso esas cosas, vos decís, bueno, ¿quién no fue a un recital o tiene alguien que fue alguna vez a un recital? Bueno, ahí nos podemos sentir identificados. ¿Quién no viajó alguna vez en micro o conoce a alguien que viajó? Bueno, pero la última tragedia para mí es la de los presos en Esteban Echeverría, que son 10 presos que estaban en una comisaría que no estaba habilitada y que, como los estaban maltratando mucho,
se da un incendio y nadie se ocupa de apagarlo y les empiezan a cerrar todas las puertas para que además de apagarlo no puedan salirse de ahí. Ahí hay un delito, hay acción, no hay solo omisión. Exacto. Hay acción. Es muy parecido a lo que había pasado muy poco tiempo antes, un año antes, en Pergamino. O sea, las dos tragedias más grandes en comisarías bonaerenses, con 17 muertos en total, fueron en el gobierno de María Eugenia Vidal. Y en general la lectura de eso, a pesar de que fuera una comisaría que no estaba habilitada, la lectura, la respuesta a eso tiende a ser, está bien las redes y eso, pero tiende a ser, y bueno, por algo estaban presos, si vos no vas preso eso no te pasa. Entonces es como nunca encontramos el modo de empatizar lo suficiente para hacernos cargo de que eso no vuelva a pasar. No, es que claramente nos cuesta empatizar con alguien, con un ciudadano de a pie, como se dice, seguramente mucho más con alguien que está detenido, con todo lo que implica en términos sociales, políticos, ideológicos que hay detrás de, ¿no? Digamos, en general, solo nos importa que los delincuentes estén en la cárcel. Y luego nos desentendemos, como si después no salieran en algún momento y no salieran además, mucho peor. Como si cualquier delito fuera igual, porque cuando están en una comisaría son los primeros días, o deberían ser los primeros días de una detención, se quedan muchísimo más tiempo del que deberían, duermen hacinados, se turnan para ver cómo duermen. Había uno que había robado una bordeadora, una cortadora de césped. Tremendo, claro. Quiero decir, no porque haya un delito más, o sea, no porque está merezcan claro, está de ninguna manera morir así. Lo que quiero decir es que cuando nos ponemos en, bueno, por algo estaba preso. No, y además el Estado los debe cuidar igual cuando están por supuesto, dentro de una cárcel. No es que, bueno, están ahí a la buena... Tienen derechos. Totalmente. Flor, ¿qué fuiste a buscar, no? Porque da la sensación de que, bueno, muchas de las tragedias uno las conoce, por lo menos por los nombres, pero vos hiciste un trabajo de investigación. Entonces, seguramente te habrás encontrado con muchas cosas que no conocías o que te han sorprendido. Lo que más fui a buscar fue, a mí me interesaba la complejidad del asunto, porque la frase más repetida sobre estos casos, y obvio de los familiares de víctimas uno entiende qué es lo que quieren decir con la corrupción mata, pero yo quería ir a cuestionar eso porque me parecía muy simplificado. Obvio, insisto, que tiene un sentido que lo hagan los familiares de las víctimas, pero después lo empezamos a replicar todos y a mí me parecía que era tanto más complejo. Sé que decir esto no es lo más vendedor, porque no es que yo tenga una respuesta para si la corrupción mata o no, es que yo quiero decir que hay tantas cosas además de la corrupción que hicieron que la tragedia llegara a ese punto. Incluso después de la tragedia, a veces a los gobiernos les cuesta tanto reaccionar que todo es tan complejo, que uno es medio deprimente en el sentido de las conclusiones, medio que es sistémico, que cómo hacemos, porque todo lo que funciona tiene que ver con el sistema. Por ejemplo, en Once, cuando ocurrió la tragedia de Once, Ricardo Jaime ya no era secretario de Transporte. Sin embargo, Jaime es condenado igual que Schiavi, pero con más pena que Schiavi. O sea, es considerado más responsable que Schiavi, aunque Schiavi en ese momento llevaba un tiempo en funciones. Entonces lo que entiende la justicia es que Jaime generó como un esquema de corrupción que Schiavi no pudo desarticular. O no quiso, o no importa, no lo hizo. Quiero decir, hay algo mucho más profundo, mucho más estancado, que tengas o no tengas la voluntad, por supuesto que si la tenés, quizá las cosas funcionan, pero que tengas o no tengas la voluntad, hay algo que ya está dado de un modo complicado. Si a eso le sumamos, como decimos, la desidia nuestra, claro. Y todo lo que conlleva eso, bueno, no sé si me encontré con muchas sorpresas, sí sobre todo con que algunos de los condenados, ponele, se lo tomaban más en serio que otros. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, lo fui a visitar a Jaime a la cárcel. Visitar es una forma de decir, pero te dicen que sos visita. Sí, claro. Fui a entrevistar. Y qué sé yo, cualquiera de nosotros se acuerda lo que hizo el día de... Lo que estaba haciendo el día que se enteró que chocó un tren en la estación de Once y que cada vez iba escuchando que había más muertos. Y Jaime no se acuerda bien. Mirá. Es raro. Quiero decir, alguien que está comprometido con una causa. No solo es raro, yo creo, ¿no? Me imagino que vos también ibas a buscar otra cosa. Ibas a buscar un hombre que está arrepentido, que siente algún dolor
cierta empatía, esto que hablamos, cierta empatía, porque él tuvo mucha responsabilidad en lo que ocurrió. Entonces, digo, hasta... Yo puedo entender el argumento de Jaime de yo no estaba en funciones, ¿qué me vienen a decir a mí? En algún punto, a mí me interesaba... Pero el esquema además, sí lo puso en funciones él. a mí me interesaba esto de escuchar como que todos tienen una verdad. Y además, si vos, imagínate que si tenés que pensar que sos el responsable de todas esas muertes, seguramente es muy difícil seguir viviendo. No lo quiero justificar, digo que Chaban no pudo seguir viviendo. Aún sin considerarse responsable, la situación lo consumió. A mí me interesaba escuchar los argumentos de cada uno. Chaban no era político. Ni hablar. Tenía una responsabilidad en su actividad. No, quiero decir que hay otra piel. Por si se supuesto, quiere, no, claro, evidentemente. Desarrollada en buena parte de la dirigencia política. Es así, pero lo que pienso es que Jaime no lo puede ver de otra manera. Es como no... Se resiste a verlo de otra manera. Y eso es chocante, porque uno se lo puede imaginar, pero es chocante. Y lo que también choca es que no solo estas cosas pasen y se reiteren, sino que después lo que se reitera es la injusticia, ¿no? Porque si esto... Bueno, probablemente acá hay que preguntarse qué es primero el huevo o la gallina. Probablemente si la justicia funcionara, bueno, no repetiríamos muchas de las tragedias que nos ocurren, podríamos pensar, porque efectivamente los dirigentes, los responsables y demás, bueno, pagan algo por ello. La sensación es que no solo la justicia no funcionó antes y tampoco hace un mea culpa y repara lo no hecho en casos anteriores. Entonces estamos en una encerrona los ciudadanos que es muy difícil, de la cual es muy difícil salir, ¿no? Y la justicia muy vinculada a la política también, Claro. porque, por ejemplo, Bonadío, hoy muy recordado en la grieta, digamos. Hoy fue por todos lados recordado o pensado como un héroe. Para aquel que no sabe, murió el juez Bonadío hoy por la mañana. Hoy temprano. Claro, nos enterábamos de este caso. Y bueno, hoy en las redes se leía mucho de, por ejemplo, los familiares de víctimas de la tragedia de Once lo recuerdan muy bien porque es cierto que él, cuando recibió la causa, pensó, esto yo no puedo hacer como AMI, ALAPA. Él había estado vinculado en algunos de esos procesos judiciales y dijo, esto tiene que ser lo más rápido posible. Esto había sido denunciado por Nisman. También. Y Estiuso. También. Entonces uno dice, bueno, es lo mejor que sea rápido, que esa instrucción tenga que ser rápida. Y bueno, pero si hay muchas cosas que averiguar, quizás que sea rápido es más complicado. Bueno, a los familiares de víctimas los tranquilizó mucho y los ayudó mucho. También es cierto que en ese proceso, en ese momento, dejó afuera a Julio De Vido y en un momento en que Bonadío tenía buenos vínculos con el kirchnerismo. Después, una vez que hubo condena, la justicia resolvió volver a sumar a De Vido. Y Bonadío consideraba que De Vido no tenía que estar en ese proceso de instrucción, en esa primera etapa, porque había que tener más tiempo para juntar pruebas. Y que después se pidió en la justicia que se juntaran más pruebas y llegó De Vido. ¿Qué sé yo? La justicia, es muy difícil pensar que hay alguien en todos estos actores que no tiene una ideología, un posicionamiento político y una idea. No, y la tienen, y uno sabe. Lo que pasa es que la justicia debiera perseguir la verdad objetiva, es decir, lo que ocurrió, independientemente del color político que uno sabe. Los jueces, bueno, evidentemente son ciudadanos y tienen su predilección por algún partido político, y está bien que así sea. Sí, sí, como ahora, lo que está mal es que eso se oponga o interceda o se interponga ante su deber, que es hacer justicia, que es llegar a la verdad objetiva. Quiero mostrar de vuelta la tapa de este libro, La corrupción mata. Está todo marcado, lo veo. Sí, las verdaderas causas de las tragedias argentinas. Digo bien, sí, de Florencia Halfon-Laxman, que está acá con nosotros charlando. Y es posible, después de esto, quedarse con alguna mirada optimista, porque la verdad que la charla... Ay, ¿cómo hago? Sí. A mí me cuesta mucho. Sí, lo que creo es que, además de lamentarnos por lo que pasó y por cuánto podemos nosotros, cuánto deberíamos haber colaborado para que algunas de estas cosas no pasen, creo que nos tenemos que comprometer más en serio. Creo que tenemos que marchar si hay algo que no nos parece justo en estas tragedias o en cualquier caso, que hacernos escuchar si no nos parece justo, que demandar lo que... Pero nos pasa cuando, no sé, tenemos un problema con el celular, llamamos a la compañía telefónica, queremos hacer el reclamo
Y a veces nos cansamos de hacer, bueno, Claro. son 50 pesos, bueno, ya está. Nos pasa un montón de veces. Sí, sí. Bueno, tenemos que reclamar, porque si no lo hacemos nosotros, va a funcionar todo así. Sí, también es cierto que hay mucha gente que no tiene, que está en el día a día, Por que tiene supuesto. una vida muy compleja, muy difícil. Por supuesto. Y que si encima le exigimos que ellos hagan lo propio, demandando lo que realmente corresponde, es un poco injusto, es perverso, pero en definitiva no nos queda otra, porque si no, Es así, estamos pero así. fíjate que muchos de los familiares de víctimas terminaron dedicándose enteramente a pedir justicia. Sí, totalmente. O sea, tuvieron que dejar sus trabajos. Eso no tampoco es recuerdo justo. a Paolo. Paolo Menghini. Menghini, él tiene todavía un trabajo, pero fíjate que, bueno, sí, además de que le dan muchos permisos, a veces, Claro. pero María Luján Rey dejó la docencia, encontró su militancia política y ahora encontró un espacio en el Congreso de la Nación, pero cambió completamente su vida, no solamente en lo emocional. Ella se daba cuenta que quería ir a ayudar a otras marchas, por ejemplo, y que no podía tener un trabajo y decir, hoy me voy a la marcha. Sergio Levín es otro, Exacto. a partir de lo de Ecos, bueno, un montón. Para ir cerrando, no tenemos más tiempo, pero sí quería preguntarte, ¿en qué quedó Lara San Juan? Esa causa que también nos ha conmovido a todos y da la sensación que va quedando en el olvido. Bueno, judicialmente se está terminando de cerrar la instrucción. La jueza Yáñez ya señaló a algunos imputados que son fundamentalmente algunos miembros de la fuerza que tomaron decisiones para ella equivocadas o cuestionables de si estaba o no estaba en condiciones de salir ese submarino y sobre todo de si cuando llaman desde el submarino para decir acá hay una cosa que no funciona bien pero ya lo reparamos, cómo no los hicieron volver rápidamente. Ese es el cuestionamiento inicial y por eso hay algunos imputados. Se está terminando de definir la instrucción. Se supone que de acá a un año debería haber fecha de juicio. Los tiempos de la justicia no son los nuestros. Sí, lamentablemente. Flor, muchísimas gracias. No ustedes. se pierdan este libro, realmente espectacular, de Florencia Halfon Laxman, que habla básicamente de las tragedias que nos ocurren, habla básicamente de nosotros. Flor, gracias. A vos. Un placer. Te dejo acá tranquila, voy a la cocina un ratito. Ahí estamos. Gracias, Flor, por haber venido.